Muy bien. Vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y el tema que tenemos para hoy es cómo preparar un sermón. Ese es el tema que tenemos para hoy, cómo preparar un sermón. Fíjese de que yo creo que hay algunos de los que están acá, de que tal vez algunos ya predican en algún ministerio y algo otros tal vez no. Pero claro, como que está la situación aquella de que, mire, yo ni siquiera predico y por qué me tengo que meter en esa situación de cómo preparar un sermón. Tal vez no tanto como para el hecho de decir, ah, pues mire, entonces vamos a criticar cómo es que los demás lo hacen, va. Tal vez no tanto así, sino que vamos a aprender a preparar sermones con la idea de que nosotros un día lo podamos hacer, ¿verdad? En el caso de aquellos que no predican. En el caso de aquellos que sí, en el caso de aquellos que sí, pues prácticamente lo que les va a servir es como, digámosle así, como una especie de refrescamiento, una especie de refrescamiento respecto de que de a veces de algunas cosas, que fíjese que muchas veces es importante que nosotros estemos en ese, tal vez ya hemos estudiado las cosas, pero como que no está de más que de tanto en tanto nos estemos acordando de qué es de qué es lo que estamos, lo que hemos aprendido, ¿no? Mire, en este caso, por ejemplo, que vamos a hablar acerca de cómo preparar un sermón, vamos a ver primeramente algunas cosas que nos dice las Escrituras respecto de la predicación, hablando acerca de la predicación. Hermano Jaime, ¿nos puede leer esa cita de 2 Timoteo 4, 1 y 2, por favor? Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Dice así la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Palabra de Dios. Correcto. Vea de que en este caso, pues precisamente las escrituras recuerda que segunda Timoteo es la última epístola que escribió Pablo, ¿no? Antes de morir. Pero ¿qué es lo que sucede? Una de las cosas que él le recomienda a Timoteo, dice, es que prediques. Dos cosas son interesantes. Primero, la acción de predicar, que prediques y el qué, la palabra. Ese es un asunto que es bien, pero bien importante y precisamente algunas de las cosas que vamos a ver en este estudio de hoy van a tener que ver precisamente con esa cuestión de poder hacer ese énfasis, ¿no? De que el énfasis tiene que ver precisamente con predicar la palabra, que esa es la parte pues de que a nosotros nos va a interesar. Ahora mire, por ejemplo, también otro pasaje que nos dice la Escritura en 1 Corintios 9, 16. Hermano Josué Galán, ¿será que nos puede leer esa cita que está ahí, por favor, en pantalla? 1 Corintios 9, 16. Si al caso fuera en tráfico o alguna cuestión así, me dice. Sí, hermano, no hay problema. Ok. Hermano Peñate, ¿me escucha? Sí, claro, sí le escucho. Gracias, pastor. Le- Dice 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Correcto. Ve en este aspecto cómo las escrituras en estos dos pasajes primero nos hablan acerca de que la recomendación de Pablo a Timoteo, predicar. Y Pablo también en Primera de Corintios, cuando él habla acerca por decir así, de su responsabilidad en la predicación, dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. Ahora, ¿por qué razón es eso? Recuerde pues de que Pablo había tenido un llamado muy especial de parte de Dios y por esa razón, si él no lo hacía, como que era hasta cierto punto como deshonrar, ¿no? O desobedecer, por decirlo de otra manera, lo que el Señor estaba haciendo en él. Vea de que en ambos casos, pues las escrituras nos hablan acerca de la predicación. Fíjense de que, bueno, en el Colegio de Teología, por ejemplo, para los que están allí, y tal vez esto que voy a mencionar, tal vez lo voy a decir para aquellas personas que tal vez no están familiarizados con esto. Resulta que en el Colegio de Teología se lleva una materia que se llama homilética. En esa materia de homilética, una de las cosas, por ejemplo, que se enseña es lo que tiene que ver con la predicación. Y ahí está de que una de las cosas que digámosle así que es como la regla de fe de que sí o sí hay que aprenderse es esto, mire, bueno, perdón, antes de que lleguemos ahí, ¿por qué le he puesto esto del ejemplo de David?
esto del ejemplo de David tiene que ver con lo siguiente, porque vaya, lo que les comentaba al principio, que tal vez algunos de ustedes dicen, mire, yo no predico, cuál es la necesidad de ver acerca de la predicación? Porque fíjese que en el caso de David sucedió una cosa, que David de primas a primeras, cuando él peleó con Goliat, no era la primera vez que peleaba. ¿Qué es lo que le dice él a Saúl, por ejemplo, cuando Saúl se le queda viendo y aquello de que, mira, cipote, y vos vas a poder, va? Entonces, claro, una de las cosas que le dice David, mira, le dice, yo he peleado con leones y he peleado con osos para proteger las ovejas de mi papá. Entonces se da la cuestión esa de que precisamente usted puede decir, mire, yo no predico en este momento, pero no estaría de más, fíjese, que empiece a practicar desde ya, aunque no predique, aunque no sea su ministerio. ¿Por qué razón? ¿Quién le dice a usted que un día de estos y al rato le toca hacerlo, pues? ¿Verdad? Que sí, que puede ser una celebración de un Día de la Madre, puede ser un funeral, puede ser un aniversario de iglesia. ¿Quién le dice a usted de que eso no pueda suceder? Entonces, en ese aspecto, para aquellos que tal vez en este momento no predican o no tienen un ministerio de predicación, no se preocupe, no se preocupe. Alguien me estaba diciendo un día de estos, por ejemplo, que dice que el papá de esta persona, él no tiene ministerio de predicación, pero una de las cosas que él hace es preparar sermones. Le digo yo, debería conseguirle más de alguien para que le predique a ese grupo de gente, aunque sea, ¿va? Porque él está con aquello de que como parte de su estudio bíblico, él lo que hace es preparar sermones. Entonces es por eso de que en este aspecto, lo que tiene que ver con la preparación de los sermones, aunque usted no predique, no se preocupe en el sentido de decir, mire, pero yo no sirvo en predicación, no es ese mi ministerio. No se preocupe que tarde o temprano Dios va a abrir las puertas para que así sea. Lo que le comentaba que en el colegio de teología, pues precisamente cuando se estudia homilética, una de las cosas que está es, por ejemplo, lo que es la regla de oro de la predicación. Y la regla de oro de la predicación dice así, mire, dice, creemos firmemente que toda predicación debe ser bíblica, debe tener la palabra de Dios como fuente y debe servir para exaltar el nombre de Jesucristo de tal forma que las personas lo conozcan, lo amen y le entreguen sus vidas. Lo voy a leer otra vez para que veamos un poquito lo que dice ahí. Mire, dice, creemos firmemente que toda predicación debe ser bíblica. Mire, si un pastor se sube a un púlpito y no da una cita bíblica, algo anda mal. Algo anda mal. O si se ocupa la Biblia, o digamos solo al principio abramos nuestra Biblia, se lee ese pasaje y ya después en el resto de la predicación no se habla acerca de él, algo anda mal. Algo anda mal. Por eso es de que la regla esta dice, creemos firmemente que toda predicación, dice, debe ser bíblica. Ese es lo primero. Dice, debe tener la palabra de Dios como fuente. Esto es importante por lo siguiente, porque por ejemplo la predicación de que principalmente de qué debe de salir. Debe de salir de nuestra vida devocional personal, pues. Aquello de poder decir, miren, mi lectura bíblica y relacionándolo con las necesidades de la congregación en la que yo estoy, pues ahí hemos hecho la conexión de que esto es lo que el pueblo de Dios necesita. Por eso es que dice, debe tener la palabra de Dios como fuente y la otra cosa dice, y debe servir, dice, para exaltar el nombre de Jesucristo, de tal forma que las personas lo conozcan, lo amen y le entreguen sus vidas. Entonces, en la materia de homilética, eso que está en rojo ahí, se llama precisamente la regla de oro de la predicación. O sea, de que esa es una de las cosas de que a uno hasta casi hasta como de memoria le dicen, mire, aprendas eso, porque eso definitivamente, eso es bien esencial. Eso es bien esencial. Ahora, otra cosa siempre hablando acerca de la predicación, mire acá lo que sucede. Importancia de la predicación bíblica. Usted se fija que en la regla de oro de la predicación, ¿qué es lo que dice? Dice, creemos firmemente que toda predicación debe ser bíblica y debe tener la palabra de Dios como fuente. Fíjese que aquí se da una situación. A veces algunas iglesias tienen la tendencia en el sentido de decir, mire, si nosotros citamos pasajes bíblicos,
puede ser que a los inconversos no les guste, ¿verdad? Entonces, bajo esa idea de que al inconverso puede no gustarle, entonces, ¿qué es lo que hacen? No leen la Biblia. O aquello que dicen, mire, es que los inconversos no tienen Biblia. No, pues sí, pero nosotros sí, pues, nosotros sí. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón en este caso sobre por qué la regla de oro de la predicación? ¿Por qué hace la insistencia de que la predicación debe ser bíblica? Hermana Gladys, hágame el favor de leer esa cita que está en pantalla, el Salmo 19 del 7 al 10. Salmo 19 del 7 al 10. Amén, pastor. Dice la palabra del Señor, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Correcto. ¿Por qué la predicación debe ser bíblica? ¿Y por qué debe de tener la palabra de Dios como fuente? Porque mire lo que dice ahí, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que realmente tiene el poder transformador es las escrituras. Y si un pastor no la utiliza, algo anda mal, ¿verdad? Entonces, esa es una de las primeras cosas que nosotros debemos de tener claro. Luego, fíjese que la otra cosa que dice, siempre en el versículo 7, dice, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Entonces, no solamente las escrituras no solamente transforman a la persona, sino que también le dan una nueva visión de sabiduría, ¿verdad? Y por eso es que dice eso. Luego, mire, luego la otra cosa que dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. O sea, las escrituras es un deleite leerlas, pues. Es algo bonito de leer. Dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Entonces, puede usted darse cuenta que por qué razón es importante el énfasis precisamente en que se ocupe las escrituras en la predicación. Eso le digo, es una cosa de que sí o sí debe de hacerse. Eso se tiene que hacer. Y por eso es de que la regla de oro de la predicación habla acerca de eso, ¿verdad? Que era esto que teníamos acá, mire, que se lo vamos a volver a enseñar para los que no lo habían visto. Es la parte que está en rojo, que dice, creemos firmemente, dice que toda predicación debe ser bíblica, debe tener la palabra de Dios como fuente y debe servir para exaltar el nombre de Jesucristo de tal manera que las personas lo conozcan, lo amen y le entreguen sus vidas. Entonces, por eso es de que en ese aspecto es muy importante que precisamente la predicación tenga esa base bíblica. Y aquí pues estábamos viendo precisamente esta cita del libro de los Salmos y estoy seguro de que a usted se le pueden ocurrir otras más, ¿verdad? Como por ejemplo esa que está en el libro de Isaías cuando habla que dice que la palabra de Dios no regresará vacía. Entonces, en ese aspecto es muy importante precisamente que nosotros podamos tener en mente esa situación de la importancia que tiene que a la hora de predicar se tiene que ocupar las escrituras. ¿Por qué razón? Porque cuando un predicador ocupa las escrituras, aunque haya una persona inconversa, en la presentación y la exposición de las escrituras, que es una de las cosas que va a hacer, va a transformar su corazón. Entonces, por eso es importante precisamente esa situación. Ahora, tal vez para algunos que es de las primeras veces que se conectan a esta reunión, una de las cosas que es interesante es de que no solamente yo hablo, sino que si usted tiene alguna pregunta y usted quiere hacerla en el momento, solo ocupe las reacciones de Zoom y con mucho gusto le contestamos la pregunta, ¿va? Si no, también, si en el momento se le va, al final también todavía damos otro lapso precisamente para las preguntas que puedan surgir. Ahora, si seguimos siempre hablando acerca de esto de la predicación, fíjese que aquí se da una situación. Hay diferentes tipos de sermones. Hay diferentes tipos de sermones. Nosotros estudiamos tres. Nosotros estudiamos tres, pero no son los únicos.
no son los únicos. Le digo esto porque, por ejemplo, hay libros que hablan acerca de los sermones existenciales, de los sermones hegelianos, y hacen ahí sus ensaladas un poco interesantes, ¿va? Pero nosotros, precisamente cuando estudiamos esta materia, nosotros estudiamos tres tipos. Nosotros estudiamos tres tipos de sermones que son los que le voy a pasar a mencionar ahorita. El primero es el sermón temático. ¿Y ese qué pasa con él? Está basado en diversos versículos de las Escrituras que hablan de un tema o que sirven para reforzar un tema. Vaya, por decirle algo, que usted quiere hablar, por ejemplo, acerca de la prosperidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, como el tipo de sermón es temático, usted no necesariamente está atado a tener que basarse en un solo versículo, sino que puede ocupar diferentes versículos que hablen acerca del tema, ¿no? Como por ejemplo allá el pasaje de las cartas de Juan, donde dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, o lo que dice el libro de Proverbios, de que el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, como usted lo que está hablando es de un tema, ahí usted puede ocupar todos los versículos que le sean necesarios precisamente para poder desarrollar ese tema. Y ahí en este caso, por eso es de que usted ve que, por ejemplo, que a veces algunos pastores cuando predican ocupan un montón de versículos. No solamente son un montón de versículos, sino que están en diferentes partes de las Escrituras. ¿Pero por qué razón es eso? Precisamente porque en ese caso, cuando un pastor hace eso, ¿estamos ante qué? Estamos ante un sermón temático. A veces este tipo de sermones, por ejemplo, sirven para cuando a veces se quiere enseñar a la congregación sobre ciertas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones un poco seculares, por decirle algo, aunque no necesariamente. Imagínese, por ejemplo, que usted quiere dar una explicación acerca del cristiano y las transfusiones de sangre, ¿verdad? Entonces, no hay un solo versículo que lo diga, ¿no? Sino que hay varios versículos que se pueden ocupar para hablar acerca de eso. O, por ejemplo, el creyente y el diezmo, ¿verdad? Hay un montón de versículos, y que tal vez a la hora de las horas usted puede querer ocupar 5 o 6 en diferentes libros de las Escrituras, precisamente para poder desarrollar su punto. Luego fíjese que está este otro, mire, el textual. Y en este caso el textual, ¿qué es lo que sucede? En el caso del sermón textual, está basado en la exposición de 1 a 3 versículos. Y fíjese esa limitante que le pongo, porque ya va a ver que el otro ocupa más. En este caso, el textual ocupa de 1 a 3 versículos. Puede ser, por ejemplo, que usted ocupe solo Juan 3:16, por decirle algo. Y usted va a predicar solo de ese versículo. Puede ser que ocupe el 14 y el 15 porque se relacionan, ¿verdad? Porque en Juan 3:14 es donde el Señor dice, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a veces puede darse de que en el caso del sermón textual, a diferencia del temático, que el temático yo ando agarrando versículos de todos lados, siempre y cuando me sirvan para poder demostrar o para poder reforzar la idea. En el textual no. En el textual a lo sumo ocupo de 1 a 3 versículos. No más. No más. Y está este otro, mire. Está el expositivo. Y en el caso del expositivo, ¿qué es lo que sucede? Está basado en un pasaje relativamente largo de las Escrituras en que se incluye la explicación del mismo y aplicado a la vida diaria. Algunos pasajes de los Salmos tienen estas características. ¿Qué podría ser, por ejemplo, un sermón expositivo que usted va a predicar de la parábola del hijo pródigo? ¿Verdad? Son bastantes versículos. Son bastantes versículos. La diferencia entre el textual y el expositivo, ¿qué es lo que sucede? Que el textual está entre 1 a 3. Entonces, el expositivo, ¿qué es? Todo aquello que es más de 3. Todo aquello que es más de 3. Que, por ejemplo, usted dice, mire, voy a explicar el Salmo 23. Todo el Salmo 23. O voy a explicar todo el Salmo 91. Ah, bueno, ¿y eso qué es? Eso es un sermón expositivo. Ahora, fíjese que aquí se da una situación. Aunque los tres tipos de sermones son válidos,
Y de hecho hay predicadores que a través de la historia, le diré, han utilizado cualquiera de estos tres métodos para hacer eso. Fíjese que la predicación expositiva tiene una o dos ventajas bien interesantes. Es el hecho que digámosle así, en los grandes avivamientos de la historia, generalmente los pastores que estaban en esa situación, que eran los que predicaban en esos avivamientos, su predicación era expositiva, ¿verdad? Pero ¿por qué razón es eso? Como precisamente el que tiene el poder transformador es el Espíritu Santo a través de las Escrituras, entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras más escritura se ocupe, es mejor, ya sea para que el inconverso se convierta o para que el creyente se edifique. Porque él le ponía esa notita de que algunos pasajes de los salmos tienen esas características. Porque usted se fija de que algunos salmos, ¿qué es lo que hace? Hace un repaso, por ejemplo, de todo el Éxodo. Hace un repaso, por ejemplo, de la creación. Hace un repaso, por ejemplo, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En los salmos se ve mucho esa situación de que algunos salmos como que son predicaciones expositivas, ¿verdad? En el sentido que narran historias bien largas, tal vez en 5, 6, 7 versículos, pero le diré, son cosas que a la hora de las horas, pues ya como un estudio bíblico, pues la verdad que es algo muy importante. Entonces, por eso hasta ahorita tenemos esa situación de que tenemos esos tres tipos de sermones, como le decía, el temático que ocupa varios pasajes y que generalmente el tema puede estar relacionado a veces para aquel tipo de cosas que directamente no están especificadas en las escrituras. Imagínese, por ejemplo, que usted quiere hablar acerca del divorcio, por decirle algo. Mire, empecemos a sacar los pasajes que hablan acerca del divorcio y demos una explicación. El textual son de 1 a 3 versículos y el expositivo es más de 3. Es más de 3. Así que esas son los tres tipos de sermones que, digámosle así, no son los únicos, pero fíjese que a la hora de las horas prácticamente tienen una serie de ventajas que prácticamente las otras rarezas, como les comentaba, por ejemplo, como los sermones existenciales, los sermones hegelianos y todo ese tipo de cosas, muchas veces a la hora de las horas vienen a caer en esto. A veces hay pastores de que digámosle así, que aunque predican en estos tres estilos, hay algunos de los tres con los que se sienten más cómodos, ¿verdad? Por eso es de que usted a veces escucha que hay pastores que agarran pasajes largos, o sea, a ellos les gusta predicar expositivamente. Otros no, otros con un solo versículo tienen más que suficiente y otros les gusta andar agarrando un montón de pasajes. Cada quien en ese sentido utiliza el estilo con el que se siente más cómodo. Si un predicador puede predicar de las tres maneras, mejor todavía. Mejor todavía. Eso que ni duda le quepa. Si se puede predicar de las tres maneras en diferentes momentos, que digamos un domingo va a ser un sermón temático, que un domingo va a ser un sermón textual, que después un otro domingo un sermón expositivo, bienvenido sea. Dígame, hermana Daisy, perdón. Hola. Dios le bendiga, hermano. Una consulta. Quiere decir Dígame. que en la forma en que Jesús, por parábolas, hacía explicaciones, porque él predicaba, hermano. Primera pregunta, mejor comencemos con eso. Ajá. Él Sí. predicaba. Claro, claro que sí. Claro que sí. Ahora, fíjese que en las parábolas Jesús ocupaba una situación bien interesante. Que recuerde que cuando Jesús predicaba en parábolas, generalmente que eran reuniones masivas. Que por ejemplo, que dice que se reunían en un monte y que está, por ejemplo, el Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7, ¿verdad? O por ejemplo, de que las parábolas del reino de los cielos que están en Mateo 13. Ese tipo de cosas tiene una finalidad. Es más fácil para el oyente entender una imagen que una definición, ¿verdad? Entonces, vaya, le pongo el caso, por ejemplo, de Mateo 13. Está el sembrador, el trigo y la cizaña, la perla de gran precio, el mercader que busca buenas perlas, el que encuentra el tesoro escondido, la de la levadura. Usted lee Mateo 13 y en todas se dice, el reino de los cielos es semejante a. Entonces, en lugar de dar definiciones, ¿qué es lo que hizo Jesús? Poner imágenes, porque es más fácil entender una imagen
que una definición. Fíjese que yo leí un día de estos, por ejemplo, un artículo que me llamó la atención acerca de las caricaturas que sacan en los periódicos. Generalmente, si uno quiere escribir un editorial en un periódico, el máximo que le piden son 590 palabras. Y uno de los articulistas viene y dice, por comparando él contra los caricaturistas, él dice, lo que yo tengo que explicar en 590 palabras, este sujeto lo hace en una caricatura y lo explica rápido. Entonces, cuando Jesús predicaba de esa manera, generalmente lo hacía en públicos masivos, que para que la idea quedara, ¿qué era lo que hacía? Primero, una imagen, y después lo repetía. Es una situación parecida, por ejemplo, a la que ocurre, por ejemplo, en Lucas 15. Usted se fija que en Lucas 15 hay 3 parábolas seguiditas que hablan acerca de lo mismo. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. ¿Y para qué dijo Jesús esas 3 palabras? Para contestar la pregunta que le decían, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, el que Jesús predicase de esa manera, generalmente lo hacía en públicos masivos, aunque también habían veces que habían discusiones, habían diferentes maneras. Pero cuando usaba las parábolas, generalmente lo hacía con públicos masivos, porque era más fácil para la gente entender una imagen que una definición, ¿verdad? Y yo le aseguro de que hay muchas cosas que si nosotros las ponemos a explicar, es mejor entenderla con una imagen que con una definición. Es mucho más fácil. ¿Y cuál era la otra pregunta que tenía? Perdón, antes de darle a nuestra hermana Gladys, que ella también tiene una pregunta. O No, esa era nada hermano, más. ahí aclaró todo. Solo un comentario pequeñito, no quiero A ver, entretenerlo. En relación a la imagen, esa frase que una imagen habla más que 1000 palabras es muy claro. cierta y aplica incluso hasta en la forma en cómo lo comentamos. Ahora, cada frase de la imagen que nosotros es interpretada de diferentes maneras según la condición en la que estamos, ¿verdad? Y eso Ujú. aplica también para las predicaciones. Solo eso, hermano. Gracias. Ajá, y fíjese que por eso ya le voy a explicar en un momentito, por ejemplo, cómo es que ya se hace propiamente el bosquejo de un sermón, precisamente para que usted de antemano ya lleve esas imágenes. Hermana Gladys, dígame, perdón, que ya tenía la mano levantada desde hace ratón. A ver, Dios bendiga, pastor. Antes a que ver. nada, decirle que aquí está en la clase está nuestra hermana Neri, que la invité, la hermanita que estuvo aquel día desayunando ahí la tenemos ya. Ah, va, ok, perfecto, qué bueno, qué Y bueno. fíjese que y con respecto a los tipos de sermones, pastor, cuando dan un tema, necesariamente tiene que ser un sermón temático el que se haga o puede ser un expositivo. Ahí puede ser el que usted quiera, puede ser el que usted quiera, ¿verdad? Porque a veces dependiendo la idea que usted quiere transmitir, a veces algunos se prestan más para otros. Vaya, por ejemplo, un textual, ¿para qué puede ser? Cuando le dicen a usted, mire, solamente tiene 20 minutos. Entonces usted sabe que no se va a poner a explicar el hijo pródigo, pues. No, solo le han dado 20 minutos. Entonces, como solo le han dado 20 minutos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Agarremos un sermón textual. ¿Para qué le puede servir un sermón textual? En un funeral. En un funeral, que la gente tal vez llegan inconversos y toda la cosa, muchos de ellos llegan sin Biblia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí en esos casos, por ejemplo, un sermón textual puede ser más que perfecto. ¿En qué casos, por ejemplo, puede ser un expositivo? En el que digamos que cuando le dicen, mire, tiene 45 minutos para predicar, que usted sabe de que ya distribuyendo bien el tiempo puede ser más que suficiente. En el caso del sermón temático, ¿para qué le puede servir? El sermón temático a veces puede servir para enseñar doctrinas bíblicas a las congregaciones. Porque las doctrinas bíblicas vienen a ser casi como un sermón temático, en el sentido de que Jesús, los títulos de Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ¿cómo se llama? El Hijo de David. Entonces usted empieza a explicar todo eso. Entonces Y los están sermones en toda la Biblia. temáticos, sí, Y hay están en toda la versículos. Biblia. Sí, los sermones temáticos se prestan mucho para explicar, para enseñar doctrinas bíblicas. Y Entonces ahí prácticamente, ¿cómo? sí, sí. No, no, siga, pastor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted puede ocupar el que según la circunstancia usted necesite.
¿verdad? Ahora, claro, depende, ahí en ese caso, por ejemplo, tal vez un poco entendiendo la pregunta que usted me dice, hasta cierto punto como que depende un poco del maestro, ¿va? Del que está dando la clase. En el sentido que le dice, mire, hágame un sermón temático, entonces usted sabe que los otros dos los va a descartar. Pero a la hora de las horas, ya en la práctica, el usar uno u otro depende de las circunstancias. ¿En qué Fíjese, momento puedo ocupar? Dígame. ajá, sí, fíjese, pastor, que le pregunto porque a mí me han hecho una invitación a predicar en un tabernáculo este mes. Qué Y bueno. es la primera vez que yo iría a un tabernáculo, a una iglesia, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, quiero decir, no me siento un poco nerviosa. Me dijeron que me van a dar el tema esta semana. Entonces, por eso yo le preguntaba, ¿verdad? Habría que ver el tipo de tema para ver cuál puede. Es que fíjese que no es que los otros no sirvan, ¿cómo no? Porque vaya, por ejemplo, a mí me pueden dar un tema y yo ocupar un sermón expositivo, eso no hay ningún problema. Vaya, imagínese, por ejemplo, que me dicen a mí, vaya, háblenos acerca de cómo se llama la relación padres e hijos. Yo podría hacerlo desde un punto de vista temático, ¿verdad? Agarrando diferentes pasajes de las Escrituras, como podría ser un expositivo, por ejemplo, explicando la manera en la que Jacob se relacionaba con sus hijos y todos los problemas que llevaron a la venta de José. Mm, O sea, el tema en ese aspecto no tiene mucho que ver, no tiene mucho que ver en el sentido, pues como me han dado un tema, tiene que ser temático. No, puede ser expositivo inclusive. Eso no hay ningún problema. Eso no hay ningún problema. A la hora de las horas, tal vez lo que puede ayudarle a tomar esa decisión es, por ejemplo, qué es lo que podría ser mejor. Vaya, porque si le dan un tema y el Señor le pone en su mente y en su corazón un pasaje que cree que es el más indicado y el pasaje es un expositivo, déjese ir por el expositivo. ¿Va? No necesariamente tiene que ser de que como me han dado tema, tiene que ser temático. No, no. fíjese, Depende de esa serie de factores, ¿verdad? nosotros Ahí- estuvimos en homilética avanzada y nos enfocamos muchísimo, muchísimo más en el expositivo. Vimos el textual, el ilativo, el analítico, todo eso. Y el temático fue un pasón nomás así, ¿verdad? No se le puso mucho énfasis. Pienso que quizás porque es el que más se le da hoy, ¿verdad? Que es el que más se usa. es que es más fácil. El Es más temático es el fácil. más fácil. Sí, es el Es que el más más se fácil. usa. Entonces, quizás unos dos ejemplos vimos y hasta ahí. Entonces, pero bueno, vamos a ver qué dice Dios, ¿verdad? Ujú. Claro que sí, pero eso es lo que sucede, de que a veces el temático como es el más fácil, por eso es de que a veces alguna gente lo prefiere, ¿verdad? Porque es el más fácil. Pero a la hora de las horas, ya cuando ya se va agarrando un poco más de práctica, la verdad es que se puede hacer de cualquiera de las tres maneras. Y a veces para la congregación es bonito porque hay variedad, ya cuando uno ya es un pastor de planta o cuando es un líder que vaya que le dicen a usted, mire, usted va a ser la encargada de la reunión de mujeres todos los martes, por decirle algo. Entonces Mm, ya sabe usted de que martes a martes tiene que estar llevando algo diferente, ¿va? sí, Entonces ahí en esos casos usted puede jugar con cualquiera de las tres maneras. amén. Ahí es donde está la situación. Bueno, vamos a seguir entonces siempre hablando acerca de esto. Y fíjese que aquí en esta situación está lo que es el propósito de un sermón. Esto es bien importante por lo siguiente, porque cuando nosotros preparemos un sermón, debemos de tener bien claro qué es lo que queremos que la gente entienda. O sea, que al final de la predicación la gente puede decir, el sermón se trató de esto. Si la gente puede decir eso y en pocas palabras, ya la hizo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso de los propósitos de los sermones, fíjese que están todos estos. Mire, está, por ejemplo, el propósito evangelístico. Supóngase que, por ejemplo, que lo invitan a una campaña evangelística o que el culto va a ser en un parque, ¿verdad? Por decirle algo. Va a ser una vigilia en un parqueo. Ah, bueno, entonces el sermón tiene que ir enfocado en que van a llegar personas que no conocen a Cristo y la idea es de que ellos puedan conocer a Cristo y le reciban. Pero también está el propósito doctrinal. Ah, mire, fíjese que es la congregación en la que yo estoy,
pero resulta de que hay ciertas cosas que yo quiero que ellos aprendan. Entonces, ahí en ese caso, ya yo me hago la idea de, pues entonces, como lo que yo pretendo es que ellos aumenten su conocimiento de las doctrinas bíblicas, entonces puede ser el propósito doctrinal. También está el propósito devocional. Y este propósito devocional tiene la idea de que, por ejemplo, que nosotros crezcamos en nuestra intimidad con Dios. Vaya, por decirle algo, aquellos pasajes de las Escrituras que hablan acerca de la oración, que hablan acerca de, por ejemplo, de la relación con el Espíritu Santo, o aquellos pasajes, por ejemplo, que hablan acerca de que cómo el pecado afecta la vida del creyente. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Porque la idea es que la persona pueda después de eso decir, mire, yo he aprendido algo sobre lo que debe ser mi vida íntima con Dios. También están los propósitos de consagración, ¿verdad? Que fíjese que esto de los de consagración muchas veces se da, por ejemplo, en los retiros, de que en los retiros, ¿qué es lo que sucede? En los retiros se da esa situación de que muchas veces los jóvenes son desafiados, por ejemplo, a tener un cambio de vida y a partir de ahí acercarse más de lleno a las cosas de Dios. Entonces, por eso es que está ese propósito, el propósito ético. Este tiene que ver, por ejemplo, cuando se trata de desarrollar, por ejemplo, en la congregación aquel tipo de cosas que deben de ser correctas, como la santidad, el buen testimonio, ¿verdad? La relación con los inconversos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese caso, la predicación tiene un propósito ético y está el propósito de dar aliento. Mire, fíjese de que, ¿cómo se llama? Ha habido un terremoto, por ejemplo. Ha habido un terremoto y la gente ha quedado sensible. La gente ha quedado sensible. O mire, fíjese que alguien en la congregación ha perdido un familiar, o hay alguien en la congregación que tiene un familiar enfermo con una enfermedad grave. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiere decir de que la predicación debe de buscar ese objetivo de dar aliento. Ahora, pero detalle importante, vea que hay varios propósitos, pero la predicación lo tiene que tener. O sea, cuando yo estoy preparando el sermón, lo que yo debo de pensar es qué es lo que yo pretendo que la gente aprenda después de. O sea, no es solamente así como dijo una vez un ingrato que yo conocí que dijo, ay, voy a ver qué herejía les digo. No, discúlpeme, discúlpeme, mejor bájese porque el púlpito no es para usted. El púlpito no es para usted. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay propósitos bien claros, bien definidos sobre qué es lo que se persigue cuando la gente se congrega a escucharle. Y fíjese que esto de los propósitos, les voy a comentar una cosa, tiene que ver un poco con, hay una cosa en la que yo siento que podrían enfocarse los propósitos y es en las vigilias. A veces voy a tener a la gente despierta toda la noche. ¿Y qué es lo que sucede? Van a llegar diferentes pastores y les van a hablar de lo que ellos quieran. Y no es que eso sea malo, pero yo pensaría una cosa, ya que los voy a tener toda la noche ahí, que la vigilia tenga un tema. Y que todos los pastores invitados hablen acerca de ese tema desde diferentes puntos de vista. Imagínese usted, por ejemplo, que lo que usted quiere es que la congregación se despierte el espíritu de evangelismo. Pues ya que los vamos a tener toda la noche ahí, hablemosles acerca del evangelismo, pues. Estrategias de evangelismo, el testimonio personal en el evangelismo, cómo comprender a la otra persona. Ya que lo vamos a tener todas esas horas ahí, pues hagamos que esas horas valgan la pena. Otra. ¿Y quién dice que los tenemos que desvelar para enseñarles? ¿Y por qué no mejor los encerramos todo el día? Que van a estar más despiertos, que van a estar más lúcidos. Entonces decir, mire, vamos a hacer una actividad un sábado toda la mañana o un domingo toda la mañana. Y les vamos a enseñar algo. ¿Verdad? Entonces también en ese aspecto como que no nos cerremos a las posibilidades, pues, porque la gente piensa en la noche, pues sí, pero a veces en la noche ya ve de que ya cuando uno está grandecito, pues ya tipo 11 de la noche, y si el predicador no es muy, digámosle así, no es muy elocuente, y a la hora de las horas uno lo está llamando, de que ya se quiere ir a dormir. Bueno, fíjese que también, eso es bien importante, mire, el sermón debe tener un tema. ¿Por qué es importante que el sermón tenga un tema? Porque le da a usted una guía
sobre cómo debe estudiar un pasaje. Vaya, te voy a poner un ejemplo. Está el caso cuando David vence a Goliat. Dice la Biblia que el evento ocurrió en el valle de Ela. ¿Qué es lo que sucede? Viene más de alguien y vamos a explicar el valle de Ela, cuántos kilómetros quedaba y que en qué parte quedaba. Toda esa explicación, si para el propósito que es de por qué David venció a Goliat no me sirve, mejor no la digo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso el tema, ¿qué es lo que hace? Le ayuda a enfocar a usted sobre cómo va a preparar su sermón de tal manera que el mensaje llegue. La otra cosa que es importante, debe haber una unidad en el tema. Que no le pase aquello de que a veces le pasa a la gente novata, de que cuando la gente los escucha, mire, ¿y el pastor de qué habló? Mire, le voy a decir, fíjese que primero empezó hablando acerca del arrebatamiento, después habló acerca de la tribulación, después habló acerca del divorcio, después habló acerca del diezmo, después habló acerca de los hermanos chambrosos y terminó que la salvación no se pierde. Híjole, a la hora de las horas, ¿eso qué fue? Pues? A la hora de las horas, ¿eso qué fue? No, tiene que haber una unidad en el tema. Si yo tengo un tema, ¿qué es lo que sucede? Yo debo de respetar ese tema. Permítame que se me ha movido la pantalla. Si yo tengo un tema, yo debo de respetar ese tema. ¿Verdad? Entonces, por eso es de que el sermón dice debe tener una unidad de tema. La otra cosa, debe tener un texto base. Debe tener un texto base. Ah, mire que son inconversos. Ok, ¿sabe? Ahí le puede servir un sermón textual. Como son inconversos, como no andan Biblia, ocupe un solo versículo. Pero sí, el texto es importante. Debe haber una división en el tema. O sea, vaya, por decirle algo, ¿cómo orar eficazmente? Ah, bueno, mire, la oración eficaz, ¿qué es? Es una oración con fe, es una oración en el nombre de Jesús, es una oración que lleva ayuno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa idea que usted va a desarrollar, ¿qué es lo que hace? Explica los diferentes puntos. Luego también, fíjese que aquí esto que le voy a mencionar, es bueno escribir el sermón de manera que podamos tener una idea clara del plan que tendrá el mismo. Usted se fija, por ejemplo, que en estos estudios que yo le estoy dando, usted se fija que hay un montón de versículos y que hay un montón de notitas. ¿Por qué razón? Porque a la hora de las horas eso me permite a mí, entre otras cosas, no repetir ideas. La otra cosa que me evita es no cantinflear, porque ocurre una cosa, le dan 45 minutos y resulta que a los 20 minutos ya se quedó sin material. Entonces, le digo, yo una vez vi pasar eso en un culto de jóvenes, ¿verdad? Que por cierto, a un estudiante del Colegio de Teología lo pusieron a predicar y a los 15 minutos ya se le había acabado el sermón. Y le quedaba media hora todavía. ¿Y cómo hacía? A los 20 minutos, ni modo, como no hay más que decir, se bajó. Y mejor que lo haya hecho, Pero ¿qué es lo que pasa? Se da esa situación de que a veces, el escribir las ideas ayuda mucho. Así como usted ve, por ejemplo, todo esto, yo generalmente cuando voy a preparar dependiendo cierto tipo de sermones o dependiendo el tipo de tema que voy a tratar, a veces hago todas estas notas. De hecho, los estudios que ustedes ven en estas reuniones, ¿qué es lo que sucede? Yo perfectamente puedo agarrar uno de estos e irlo a predicar a una iglesia. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya tengo todas esas notas para saber qué es lo que voy a explicar y a dónde quiero llegar. Luego fíjese que aquí se da otra situación, mire, y aquí vamos a ver algo. ¿Cuáles son las partes de un sermón? ¿Cuáles son las partes de un sermón? Fíjese que estamos hablando de 5 partes. Asumo de que si hasta este momento no han habido más preguntas es porque o yo me estoy dando a entender muy bien o ustedes andan pero brillantísimos, ¿no? Así que si no, de todos modos al final va a haber un momento para las preguntas, no se preocupen. Entonces, a ver, dígame, hermano Hernán. Hola.
Amén, pastor. Andamos brillantísimos. Ah, sí, Amén. eso es lo que veo. Eso es lo que veo. Eso es lo que veo. Mire, las partes de un sermón. Yo sé que algunos de ustedes ya llevaron homilética y todo, pero no está de más, pues, de que hagamos ese refresh. Hagamos ese refresh. Mire, estamos hablando que el sermón tiene 5 partes. ¿Cuáles son? El título. Marca la ruta del tema que será desarrollado. Fíjese que esto es bien interesante por lo siguiente. ¿Para qué sirve el título? Para llamar la atención. En la época en la que yo estaba estudiando teología, había un compañero que una vez hizo un sermón, yo nunca lo pude escuchar, pero me llamó la atención el título. Los cristianos son como las gallinas guineas. Nunca lo pude escuchar, pero me llamó la atención. Yo me encontré uno en un libro que, por cierto, lo pirateé porque está muy bueno. Se llama El justo florecerá como la palmera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El título, que es una de las cosas que hace que usted capte la atención. Claro, no hay que buscar títulos exagerados tampoco, ¿no? No hay que buscar títulos exagerados, pero el título, ¿qué es lo que sucede? Motiva a la gente. Imagínese, por ejemplo, que usted le diga a la congregación, el domingo vamos a hablar de si te dan en una mejilla, pon la otra. Yo le aseguro que mucha gente va a querer llegar el domingo para querer escuchar cuál es la explicación de ese pasaje. Bueno, fíjese que, por ejemplo, entre los sermones del pastor fundador, hay uno que a mí me llama la atención y le voy a comentar. Hay un sermón de él que se llamaba La química de la sangre de Jesús. La química de la sangre de Jesús. Yo uno de estos días, navegando ahí por internet, me encontré un libro que se llama La química de la sangre, que es escrito por un pastor que es médico. Y cuando lo empecé a leer, empecé a acordarme, ya vi de dónde salió la química de la sangre de Jesús. El libro se llama The Chemistry of the Blood, o sea, la química de la sangre, y es escrito por un pastor que se llama Martin Ralph de Hand. Fíjese que el testimonio de ese hermano es bien interesante porque él estuvo a punto de morir y le hizo la promesa al Señor de que si lo salvaba, él se iba a dedicar a la predicación del evangelio. El Señor lo sanó y él cumplió. Así que, pero ¿qué es lo que sucede? El título, que es una de las cosas que hace, llama la atención. Es como en las películas. ¿Por qué le llama la atención de ir a ver una película? El título. El título. Entonces, por eso es de que el título en una predicación es bien interesante. La segunda, el texto, o sea, el pasaje de las escrituras en que el sermón se basará. Tiene que ver precisamente por lo que estábamos hablando de la regla de oro de la predicación. Tiene que haber un pasaje en el cual se base. Luego la otra cosa, la introducción. En el caso de la introducción, ¿para qué le sirve? Le sirve para despertar el interés de los oyentes sobre el tema a desarrollar. Supóngase usted, por ejemplo, que va a predicar un sermón acerca de profecías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una de las cosas que usted puede explicar es, por ejemplo, decir, yo creo que a muchos de ustedes le tienen la inquietud sobre cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Si es lo mismo, si son diferentes, pero en la predicación de hoy, pues yo voy a explicarles cuál es la diferencia y cuáles son los pasajes bíblicos en los que se basa. Entonces, la introducción tiene esa finalidad. Usted primero captó la atención del oyente con el tema, dio el texto en la introducción. A veces la introducción, por ejemplo, la puede utilizar por decirle algo de las noticias que están ocurriendo, ¿eh? Imagínese, por ejemplo, ese incidente tan feo de esos pastores que mataron en Colombia, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son situaciones que a la hora de las horas a usted le puede servir precisamente para poder, dependiendo del tema, puede ocupar ese tipo de cosas para captar la atención de la gente. Luego después está el bosquejo, que en el bosquejo es donde el tema se desarrolla, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué debemos orar? Porque es un mandamiento bíblico. ¿Por qué debemos orar? Porque hay respuesta de Dios. ¿Por qué debemos orar? Porque es la manera de recibir la bendición de Dios. Entonces, el bosquejo es donde usted desarrolla todo eso. Y la otra cosa que está también es la conclusión, que en el caso de la conclusión sirve para resumir los puntos tratados de manera que los oyentes comprendan de qué se habló.
O sea que usted pueda decir, pues mire, la conclusión de lo que dijimos fue esta. O el asunto es que a nosotros, imagínese que usted ha predicado, por ejemplo, acerca del pecado de David y Betsabé. Que a nosotros nos quede claro que el pecado trae consecuencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Concluir. Esas son básicamente las 5 partes del sermón, que estamos hablando del título, el texto, la introducción, el bosquejo y la conclusión. Bien, luego fíjese que tenemos por acá otra situación. Le voy a poner 2 ejemplos de sermones textuales, pero aquí también quiero aprovechar para poder explicarle algo. Bueno, yo creo que todos sabemos lo que dice Romanos 1:16, ¿verdad? Que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese versículo se presta perfectamente para un sermón textual. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que yo puedo ver ahí es qué es el evangelio. Y según ese versículo, el evangelio es 4 cosas. Es poder, es de origen divino porque dice es de Dios, es salvador porque dice es para salvación y es universal porque dice a todo aquel que cree. Bien, fácil, ¿verdad? En ese caso, un sermón textual puede ser un sermón evangelístico o puedo orientarlo para un sermón de edificación, con un sermón doctrinal. Pero ¿qué es lo que sucede? El mismo pasaje me da la clave. Le voy a poner el otro ejemplo y de ahí vamos a hacer 2 que 3 comparaciones. Este otro pasaje, yo sé que usted lo conoce, 2 Timoteo 1:7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí tiene exactamente la misma situación que las escrituras respecto de la obra del Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que es espíritu de poder, nos dice que es espíritu de amor y nos dice que es espíritu de dominio propio, ¿verdad? Fácil. Ahora, claro, no caiga en la trampa que porque ya tiene el bosquejo así, entonces ya no necesito preparar nada más. Moción de orden, porque ahí tiene el bosquejo. Pero recuerde que tiene que hablar 45 minutos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiere decir de que esos puntos hay que rellenarlos. Por eso le decía que una de las cosas que hay que hacer es que escriba todas las ideas. En esta época que vivimos con esa cuestión de que están los procesadores de texto y todo, es perfectamente fácil que usted empiece a poner las ideas de que si, por ejemplo, si usted ve que una idea no encaja en una parte, la pasa para el otro lado, o si la tiene que quitar, la quita. Y la otra cosa también, por ejemplo, que uno pone en los rellenos es la información. ¿Qué tipo de información? Viera qué feo es esa situación de que a veces un pastor dice, fíjese que leí una noticia que no me acuerdo dónde y no me acuerdo en qué país era. Ah, no. No. Ese está improvisando. Ese está improvisando. Pero si le dice, mire, leí en la edición tal del diario tal que hablaba acerca de esta noticia que ocurrió en tal ciudad, ahí estamos hablando de otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente, vaya, en esto que usted está viendo acá, hay herramientas que usted no puede ver. ¿Cómo que no puede ver? Hay notitas que a mí me sirven de guía para continuar esta explicación. Entonces, uno cuando arma estos bosquejos, lo interesante es que debe de utilizarlos de manera que no sea muy obvio que lo está viendo. Pues, claro, en este caso, yo como pasé un buen rato preparándolo, hay muchas cosas que yo no necesito ver mayor cosa como para poder saber cuál es el rumbo, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, vea de que el sermón textual es fácil de hacer en el sentido de que el bosquejo es facilísimo de hacer. ¿Qué habría que hacerle ahí? A cualquiera de los dos. Bueno, el texto ya lo tenemos, ponerle un título interesante, hacerle una introducción, hacer la conclusión y rellenar los puntos. Ahora, ¿qué pasa si yo soy el pastor de planta de una congregación? Si usted se fija, acá en el de Romanos 1:16 está poder.
Y acá en la 2 Timoteo 1:7 está poder también. ¿Qué pasa si yo predico todos los domingos y predico de los dos pasajes? No va a ser de que lo mismo que dije aquí lo voy a decir en el sermón de la siguiente vez, ¿va? Porque el contexto que tiene cada versículo es diferente. Ahí es donde entra en juego el estudio bíblico, las referencias bíblicas, un poco de hermenéutica, si usted le quiere meter un poco de griego y todo ese tipo de cosas, de tal manera que a la hora de las horas, ¿qué es lo que sucede? La gente pueda decir, mire, este pastor de veras nos enseña. Este pastor de veras nos enseña. Porque se ve que se toma todo ese tiempo precisamente para que nosotros podamos, y sabe que es una de las cosas más interesantes y que los sermones textuales se prestan para eso. Es muy halagador, por ejemplo, que alguien diga, mire, qué bonito todo lo que el pastor explicó de ahí, ¿verdad? O cuando la gente dice, yo he leído tantas veces ese pasaje y nunca me había puesto a pensar todo lo que el pastor explicó. No, hombre, eso es una cuestión fabulosa, ¿va? Esa es una cuestión fabulosa. ¿Cómo se logra todo eso? Su estudio bíblico personal, su devocional personal, que leamos libros cristianos, que leamos libros seculares sobre temas interesantes, que leamos un poco de noticias, que estemos enterados de una serie de cosas, ¿verdad? De tal manera de que a la hora de las horas, ¿qué es lo que sucede? Podemos rellenar todo eso de una manera de que sea interesante. Luego, fíjese de que si seguimos avanzando en esto, por acá tenemos esta situación. El estilo de la predicación. Ay, porque este es otro tema que aquí es como para hacer unas 20 clases de esto. El estilo de la predicación. Veamos acá. Hermana Olga, ¿nos puede leer Mateo 3:7, por favor? Mateo 3:7. Con gusto, pastor. El estilo de la predicación, Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Correcto. Hermano Cristian, hágame el favor de leer Mateo 23:33 y le voy a explicar algo después de que el hermano Cristian no lo lea. Amén, pastor. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El primer caso, el de Mateo 3:7, es Juan el Bautista iniciando su ministerio. El segundo caso es Jesús hablándoles a los fariseos. A veces una de las cosas que la gente piensa es, mire, qué estilo será bonito, ¿va? Yo le aseguro que a Juan el Bautista, en muchas congregaciones actuales, lo escuchan una vez y no lo vuelven a imitar. Porque, ¿qué es lo que diría la gente? Muy regañón, ¿verdad? Muy confrontativo. Pero ¿y eso de qué depende? Vea que en el caso de Mateo 3 dice, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos, ¿a quién le dijo Juan eso? A los fariseos y a los saduceos. Jesús, ¿a quién le dice serpientes y generación de víboras? En Mateo 23, que es el capítulo dedicado a los fariseos. No es que era el estilo de predicación de Jesús, ¿verdad? No era el estilo de predicación de Jesús. Usted se fija que Jesús con la samaritana habló muy diferente. En el caso de Zaqueo, inclusive hasta fueron a comer a la casa. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido de pensar de que para que una predicación sea buena hay que ir a descabezar gente. Y la otra cosa que es bien peligrosa, que si yo estoy enojado con alguien, agarrar el púlpito para desquitarme. Eso es todavía más peligroso. Dígame, hermana Gladys. ¿Hola? Sí, pastor, fíjese que eso que usted está diciendo, a nosotros nos lo dijo una maestra, que muchos dicen, no, así predicaba Juan el Bautista, pero ella dijo algo que a mí nunca se me olvidó,
dijo que por qué tomar el ejemplo solamente de Juan el Bautista, si podemos tomar el ejemplo del mejor maestro, que fue Jesús, en su forma, Claro, en cómo él predicaba. Pero muchos ahora pues se dan a la tarea de predicar así, que creen que con eso van a lograr mucho y no se logra nada, sino que me gustó así. como ella lo dijo, porque dijo que el mejor maestro es Jesús. Ajá, y es que fíjense que algunos lo enfocan como querían decir, es que la predicación debe ser de poder. Sí, Mire, pero estar escuchando mucho a una persona que grite puede ser cansado. Incluso hasta para estar predicando y predicar 3, 4 cultos gritando así es muy cansado, sí. ¿verdad? Entonces, pero vea usted y fíjese que se da esta situación. Mire, en este otro pasaje que tenemos acá, hermana Daisy nos puede leer Mateo 11 del 16 al 19, por favor, es el pasaje que está abajo. Justo. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no lo lamentasteis. ¿Por qué vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, démosle, demonio tiene? Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vea que lo interesante es que Jesús dice, mire, Juan tenía un estilo, yo tengo otro. A más de alguien le va a caer mal. A más de alguien le va a caer mal. Hay personas a las que usted les va a caer mal por la simple y sencilla razón de que sonríe. Ay, a mí no me gusta cómo se ríe ese hermano, y como que es risa barata, dicen. Pero ¿y si es su forma de ser? Ahora, claro, ¿cuál es la salvedad que hace el Señor? Dice, la sabiduría es justificada por sus hijos. Deje que los resultados hablen. Deje que los resultados hablen. No se complique. Y la otra cosa, no hay que tratar de imitar estilos. No hay que tratar de imitar estilos. Eso, ¿sabe qué es lo que sucede? Y peor cuando el estilo que uno está imitando es de una persona bien famosa. Porque ¿qué es lo que sucede? Lo primero, ¿sabe qué es lo primero que dice la gente? Ay, es una lástima que es una imitación y china para variar. Es lo primerito que dice la gente. Entonces, ¿qué es una de las cosas que hay que tratar de hacer? Nuestro propio estilo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Pero vea de que esto de la generación de víboras y todo, ¿a quién se lo decían? A los fariseos. Juan, ¿a quién le dijo que era adúltero? A Herodes. Pero no es que ellos andaban descabezando gente así a diestra y siniestra. Cuando habían personas, usted se fija la plática de Jesús con la samaritana y es una plática con una comprensión y con un amor bárbaro. ¿Pero por qué razón? Porque el corazón era diferente. El corazón era diferente. Entonces ese tipo de cosas como que hay que aprenderlas a ver, pues. Hay que aprenderlas a ver. Luego fíjese que está esta otra situación, mire, que tenemos por acá. Consejos para el predicador. Consejos para el predicador. 1. Predique con vestimenta adecuada. ¿Va? O sea, no se vista de colores muy chillantes o muy brillantes. Esa es una. O con ropa muy floja. O con ropa muy floja. Imagínese, si yo de por sí soy gordo y me pongo una ropa bien floja, pues a la hora de las horas como que no va. Luego también otra de las cosas, hay que pararse recto. Hay que pararse recto. Luego también articular adecuadamente las palabras. Algunos tienen la costumbre que cuando predican con micrófono, generalmente se ponen el micrófono hasta acá abajo, pero eso tiene un problema. Eso tiene un problema, que dependiendo del tipo de micrófono, si usted lo tiene hasta aquí abajo, ya la congregación ya no oye bien. Y si los del sonido le dan volumen, hacen feedback.
Entonces, una de las cosas que debemos nosotros de buscar es que se escuche bien y se entienda bien. Entonces, por eso es importante articular adecuadamente las palabras. No haga cosas fuera de su estilo o que no ha practicado. Mire, una cosa es Dante Gebel, otra cosa soy yo. No tengo por qué imitarlo a él. Yo debo ser yo y usted debe ser usted, ¿verdad? Y le aseguro que usted va a agradar más siendo usted que tratando de ser alguien más. Se lo aseguro. Luego, otra cosa, mire a las personas. Hay quienes dicen, mira, si te pones nervioso, mira así al aire. No haga eso. Mire a las personas, ¿sabe por qué? Porque es una forma de ver si la gente se está distrayendo o si lo que usted está diciendo la gente lo está entendiendo. Entonces, por eso es importante, hasta cierto punto le sirve de guía a usted sobre qué tanto esfuerzo debe hacer en la predicación. Entonces, por eso que una de las cosas que hay que hacer es mirar a las personas, mirar a las personas. Luego, otra cosa, no use muletillas. ¿Qué son las muletillas? Pues, y hay una muletilla bien bíblica. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Claro, hay que glorificar a Dios, pero si se dice muy seguido, o si no, amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Entonces, claro, la gente dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Pues entonces es importante, no use muletillas. Ya, la hermana Gladys ya pensó como en 20, ¿va? No use muletillas. Luego la otra cosa, no se disculpe. ¿Qué es no se disculpe? Hermanos, yo no soy digno de predicar la palabra de Dios. Es que nadie lo es, mi hermano. Es que nadie lo es. Si somos dignos por la sangre de Cristo. Y si le han dado la oportunidad de que predique, hágalo de la mejor manera que pueda. Pero no se disculpe. No se disculpe. La otra cosa que también es feísimo decir, yo fíjese que no vengo preparado. O sea, a mí lo que pasó fue que el hermano Jaime me dijo que predicara, pero yo no traigo nada preparado. Tampoco lo diga. Eso la gente no tiene por qué saberlo. No tiene por qué saberlo. Respete las reglas de casa. ¿A qué se refiere esto? Si le han dicho que predique 40 minutos, predique 40 minutos, ni más ni menos. Ay, hermano, es que yo me emocioné. El Espíritu vino sobre mí y tenía que dar ese mensaje importante. Moción de orden. 1 Corintios 14 dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Entonces, si le han dado 40 minutos, predique 40 minutos. ¿Verdad? Entonces, respete las reglas de casa. Respete las reglas de casa. Si, por ejemplo, la congregación no se pone de pie para leer la lectura bíblica, no la haga ponerse de pie. Respete las reglas de casa. Esa es una cosa que es bien importante. Luego la otra cosa, no pida que le opinen sobre el sermón que ha predicado. Esta es una cuestión de que muchas veces cuando ya uno termina el sermón, a veces más de alguien, hermano, ¿qué le pareció el sermón? No lo haga. No pregunte. Si la gente le quiere decir, deje que ellos le digan, pero usted no les pregunte. Aparte que también se da la situación esta de que quieras o no, algo le van a mentir, va. Ay, hermano, mira, qué lindo estuvo el sermón y por dentro, ojalá y no te vuelvan a invitar. Entonces también puede pasar eso. La otra cosa, cuide su vocabulario. Cuide su vocabulario. Hay cosas que en el púlpito, hay ciertas palabras que en el púlpito se ven mal. Hay ciertas palabras que en el púlpito se ven mal. Así que mejor no las diga. Otra cosa, cuando diga para terminar, termine. Porque a veces hay quienes, bueno, hermanos, y para terminar, y se echan 15 minutos más, ¿va? Y para terminar, 20 minutos más. Y para terminar, 12 minutos más. No, cuando usted diga, y para terminar, termine. Esa es una cuestión que es bien importante. Claro, usted dice, mire, y a la hora de las horas, ¿y todo esto de qué sirve? Sabe que una de las cosas, y le voy a contar esto,
sabe que una de las cosas, por ejemplo, y una vez el pastor comentaba eso, que fue una de las cosas que hizo crecer la iglesia, el hecho que los cultos terminaban a la hora señalada. ¿Por qué razón? Porque yo, hijo, quería ir a la iglesia, mi papá, que era inconverso, pero que tenía carro, me decía, ok, yo te llevo, ¿a qué hora vas a salir? A las 10:30. Entonces mi papá me llevaba, porque como el culto terminaba a las 10:30, entonces él después podía ir a hacer sus cosas. Pero ¿qué sucede con aquella gente? No, es que mire, es que la unción del Señor tuve que predicar 7 horas. Ajá, y el fulano esperando ahí afuera. ¿Qué va a decir la próxima vez? No, mira, mejor no volvás a ir porque ahí no tengo tu tiempo. No tengo tu tiempo. Entonces, a veces cosas tan sencillas, como tener horarios, a la hora de las horas ayuda mucho. ¿Hay veces en las que usted se puede extender? Claro que sí, una vigilia, una campaña, una situación así. Pero de lo contrario, fíjese que eso de los horarios, viera cómo a la hora de las horas puede ayudar o perjudicar. Puede ser que usted invite a una persona primera vez que va a la iglesia, pero tal vez el culto duró 3 horas y esa persona se tenía que llegar temprano a su casa porque tenía que ir a planchar y tenía que ir a hacer la comida del día siguiente. ¿Sabe qué va a pasar? No va a volver a ir. No va a volver a ir. Entonces, son situaciones que a la hora de las horas, si nos ponemos a pensar, mire, hay que corregir una que otra, hay que corregir 2 que 3 costumbritas. Le voy a decir rápidamente esto de la Biblia y el predicador. Fíjese que una de las cosas, los 3 pasajes que están ahí hablan acerca del buen testimonio, ¿verdad? Por ejemplo, 2 Timoteo habla acerca que dice que el siervo no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. El de Tito dice, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Y el de 1 Corintios 4 dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí hay una situación. La gente le pone más atención no a lo que dice en el púlpito, le pone más atención a lo que ve en nosotros cuando nos bajamos. Fíjese bien. A veces la gente no pone tanta atención a lo que nosotros decimos arriba del púlpito como a lo que ven en nosotros cuando nos bajamos. Estaba diciendo un pastor un día de estos y me gustó mucho la historia esa. Ellos se congregan los días domingos en un hotel. Y resulta que como ahí en el hotel llegan extranjeros y todo, pues él llega con su carro y resulta que hubo una persona que se estaba parqueando, pero el espacio era un poco estrecho. Entonces lo que hizo él, le dio la indicación para que se parqueara y ya la persona esta se pudo parquear. ¿Cuál fue la sorpresa de esta persona que cuando entró a la iglesia y que vio que esa persona que le había ayudado a parquearse tan amablemente era el pastor de la iglesia? Por eso le digo, la gente no mira tanto lo que nosotros decimos cuando estamos arriba del púlpito. Le pone más atención a lo que hacemos cuando nos bajamos. ¿Verdad? Así que esa es una situación que es muy importante. De nada me sirve a mí predicar una lindura hablando acerca del dominio propio y cuando yo me bajo del púlpito soy un grosero, ¿verdad? Es como ese dicho que dice de que las palabras convencen, dice, pero los hechos arrastran, ¿verdad? Y eso es lo que sucede. Las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Así que vamos a aprovechar para que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto de todas estas cosas que hemos dicho, ya ve que en el colegio se ve en 5 meses, ¿va? Así que no crea que en una hora pues hemos hecho, vamos a ver 5 meses, ¿va? Pero lo que sí es importante, en el caso de aquellos que ya llevamos la materia, pues que nos pueda servir de refrescamiento. En el caso de aquellos que nunca han visto una situación así, pueden darse cuenta pues de que definitivamente la predicación es algo muy serio,
La predicación es algo muy serio y definitivamente debe de hacerse con la mayor responsabilidad y con la mayor dignidad del mundo. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, antes de mencionarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Veamos. ¿Alguna opinión? Veamos. Pastor, Ahorita. A ver, díganme. no, Sí, el primero la hermana lo que Gladys y después el hermano José Marín. usted mencionaba el ejemplo del hermano que en 15 minutos terminó todo, 20 minutos, ¿verdad? También se Ajá, puede dar, correcto. también se puede dar lo contrario, ¿verdad? Que a veces se suele dar, ¿verdad? De que no terminan el sermón y se les acaba el tiempo. Y eso nos explicaba el pastor de que eso no es correcto, porque para eso se lleva el apunte, el bosquejo, y ya uno hasta ha hecho una administración del tiempo de más o menos cómo lo va a desarrollar, ¿verdad? Poder ser era uno de Correcto. los principios que nosotros aprendimos en homilética, ¿verdad? La exclusión decía, bueno, la cuestión es que delimitábamos un tiempo para la introducción y para cada punto. Entonces, yo he oído sermones donde dicen, traía 5 puntos, pero hasta aquí nos vamos a quedar. Entonces, No, eso está malo. Eso ajá, está malo. queda inconcluso el sermón, ¿verdad? El punto que se quería dar a entender, pues quedó en el aire, quedó a medias. Creo yo que eso pues no debería de ser así, ¿verdad? Porque para eso se hace el bosquejo. Así es. Así es. Fíjese que algo así le pasó a Pablo Finkenbinder, el hermano Pablo, que Ujú. él, por ejemplo, la primera vez que iba a hacer el programa de radio, le dijo la persona de la radio, ¿y usted trae ahí escrito? Sí, le dijo, y va sacando el montón de páginas. ¿Para cuánto? Le dice, para 45 minutos. Ah, no, no tenemos ese tiempo. Entonces vino él, deme los apuntes, le agarró, se los empezó a tijerear, vaya, esto. Y así nació el mensaje de la conciencia. Porque ¿qué era lo que había que decir? Dar la idea clara y precisa y al grano. Sí. Entonces, a veces uno tiene que poder jugar entre decir lo mismo en 10 minutos y decir lo mismo en 45 minutos o en 50 minutos. Hay que Sí. aprender a jugar, hay que aprender a jugar de las dos maneras. Y lo que usted decía de este punto de respetar las reglas de casa también me recordó, hace poco un hermano me dijo que lo habían invitado a predicar una vez y que le habían dado un tema, pero él Ajá, dice, no, yo prediqué lo que el Señor me dijo. Y entonces yo me quedo así, ¿verdad? Y yo la verdad que ajá, sí, me recordé ahorita que usted contaba esto, porque sí, la verdad que hay que respetar lo que nos han dicho, pues, claro, ¿verdad? Pienso yo. claro que sí. Así tiene que ser, sin duda. A ver, hermano José Marín, dígame. Sí, buenas noches, pastor, muchas bendiciones. Fíjese que con relación, ¿me escucha, pastor? Sí, claro, sí, claro. Sí, Dígame. con relación a la predicación, pues todo bien, no hay ningún problema. Sin embargo, hay una pregunta que sí siempre ha sido como un enigma para su servidor en cuanto a la integridad que debe de tener uno para predicar un determinado tema. Sabemos pues que no somos perfectos y que Dios nos ha rescatado de múltiples situaciones de pecado en las cuales nos encontrábamos. Sin embargo, debo de decirlo, ¿verdad? Tal vez a lo mejor no seré excomulgado del siguiente programa, pero ¿en qué No, tanto, en qué medida, pastor, nosotros como predicadores, alguien me decía, un hermano, ¿verdad? Me decía, mira, pero en tal iglesia no se predica del divorcio porque el pastor es un pastor divorciado. En tal iglesia ujú, no se predica de ¿cómo se llama? Del adulterio porque el pastor tuvo una relación con X persona. o la ¿Hasta qué tiene. punto? O alguien dice, bueno, yo no les puedo predicar de X cosas del mundo porque yo nací en el Evangelio. ¿Hasta qué punto, pastor, podemos tomar eso como una realidad, una verdad? Necesariamente tendría que ser yo, digamos, rescatado de lo más vil, pero de lo más vil del mundo, para poder decir y tener esa integridad de decir, no, yo pasé por eso y yo sé por qué les estoy diciendo eso, pastor. Solamente, pastor. No, pero está bien. Y mire qué pregunta más interesante. Vaya, hay de los dos casos. Usted ve el caso de Pablo que era perseguidor de cristianos y el Señor lo rescató.
Y está el caso de Timoteo, que desde chiquito era un buen chico, que le habían enseñado las escrituras desde pequeño, tanto a su abuela como a su mamá, y el testimonio de ambos era válido. Y ambos sirvieron al Señor muy bien. Entonces, ¿a qué le quiero llegar con esto? En ese aspecto, es que mire, si nos metemos en ese lío de todo lo que yo tendría que haber vivido, quiere decir que yo tendría que haber sido divorciado, asesino, estar en la cárcel, homosexual, drogadicto y un montón de cosas para poder hablar acerca de eso. Pero lo que sucede es esto. Hay cosas que no necesariamente hay que haberlas vivido para saber que son malas, ¿verdad? Yo no tengo que poner la mano en una cocina para saber de que quema y que me va a hacer daño. Basta ver con que, mira, otra persona se quemó y sé que eso es malo, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, no necesariamente tengo que haber pasado por todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay literatura cristiana, hay una serie de cosas en las cuales nosotros podemos abordar ese tipo de temas. Está la otra situación que usted me mencionaba de la cuestión de la integridad. Eso sí es muy importante. Eso sí es muy importante. Y es por eso de que a veces, como usted muy bien dice, por eso es que a veces que hay ciertos temas que son ajenos a los púlpitos, porque saben los pastores que no pueden hablar acerca de eso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, digamos, es una situación que a nosotros nos ha golpeado? Debemos de hablarlo con honestidad. Usted se fija, por ejemplo, un caso bien curioso. Abraham oraba porque las mujeres tuvieran hijos y la propia mujer de él no podía tener. Por eso es que usted ve en Génesis 20 que él orando para que la mujer de Abimelech tuviera hijos y la propia mujer de él no podía tener. ¿Pero por qué razón? Porque ahí va la cuestión de que es una cuestión personal. Es una cuestión personal. Mi proceso es uno, el de la otra persona es otro, ¿verdad? Ese es un punto que hay que decirlo. Y fíjese que hay casos, por ejemplo, respecto de la honestidad. Yo escuchaba la vez pasada, por ejemplo, a un pastor muy conocido que él menciona y dice, yo tengo 2 hijos míos fuera del evangelio que no quieren saber del Señor. Pero una de las cosas que es interesante es que él es honesto en decirlo. Entonces, lo malo sería que yo me quisiera poner de súper santo. Incluso fíjese que a veces, si se ha dado una situación así, el haber vivido, vaya, Moisés mató al egipcio, ¿verdad? Y lo mató porque se le subió la bilis, pero así va. Claro, le costó 40 años, pero después de eso aprendió la lección. Entonces, si contamos nuestros errores, debemos de contar nuestros errores no para gloriarnos de lo malo que hicimos, sino que debemos de contar nuestros errores para ver la misericordia de Dios sobre cómo nos ayudó a salir de ahí. Así es como los debemos de contar, ¿verdad? Hermana Daisy primero y la hermana Olga después. Veamos. Gracias, hermano. A ver. Solo no aclarar, sino que nosotros en nuestra vida diaria, independientemente deseamos o no, o en algún momento practiquemos el dar palabra, la predicación, es necesario mantener siempre esos criterios que usted mencionaba, porque en algunas ocasiones como cristiano, yo, por ejemplo, en donde vivimos, trato y de remeterme en la mente, la cristiana soy yo, y con la familia incluso a veces también, porque como usted bien lo dijo ahora, lo que ve la gente es nuestro actuar. Y en las redes hay un sinfín de situaciones que se dan de pastoras, de tipos de ropa, de pastores incluso, que sirven de burla, servimos de burla en algunas ocasiones por no pedirle a Dios sabiduría al actuar. Y como usted bien lo decía, estar ahí de pie es tener un pie más arriba que en la tierra, ¿verdad? Porque sí, realmente es un compromiso. Solamente, hermano, muchas gracias. Pero no por eso hay que tenerle miedo, sino que al contrario, si Dios nos ha dado la oportunidad,
hay que honrar lo que Dios ha hecho y hacerlo con dignidad. A ver, hermana Olga, usted tenía desde hace rato la mano por ahí, antes del hermano Saúl. Solo un comentario, hermano. Yo me A ver. acuerdo que yo me ordenaron en el, no, me gradué en el tabernáculo el 87. Sí. Usted era un muchachito dando ya hermenéutica bíblica. Y le Hoy teníamos ya no soy miedo tan a los muchachito. estudiantes porque decíamos, ese Jaime es muy profundo. Pero tuve el privilegio de llevar homilética con David Rodríguez. Y Sí. yo recuerdo que uno de los exámenes que me hizo a mí, hermana Olga va a predicar un sermón de 10 minutos en el comisariato bautista. Y yo Ajá. parada en la terraza predicando, 2 pupusas, 3 pupusas, un café, y él evaluándonos ahí. Ajá. Unas pruebas bien difíciles. Y el mensaje de 10 minutos tenía que llevar todas las divisiones. Y ahora, pues, Sí, no. escuchándolo a usted, para mí es bonito porque, le digo, refresco. Cuando fui a pedir un resumen de mis calificaciones, quiero contarle que Ajá. no me pusieron hermenéutica porque dijeron que no aparecía en el registro. Y le dije yo a la Qué secretaria, curioso. ¿y cómo es que me graduaron si me ¿Graduó? faltaba una materia? Y no supo qué decirme. Ah, bueno. Mire Pero qué bendito tremendo. sea Dios, pero una experiencia que me pasó, eso fue en un retiro. Me dijeron, hermana Olga, por favor, dé usted la charla de la sanidad. Yo no, les dije, si yo lo enferma, paso. Yo no tengo autoridad para eso. Y un muchachito, Ah, hermano, era el líder y me dijo, ¿y qué de usted va a hablar? Me dijo. Usted va a hablar del Señor, ajá. no de usted, me dijo. Y fíjese, hermano, que no Ah, qué había bueno. terminado de predicar. Y de repente una mujer empezó a gritar y dijo, el Señor la está sanando a mi mamá. La señora tenía un problema en el estómago y le había pedido a Dios que la sanara, pero que ella quería sentir. Y antes de Sí, terminar la predicación, el Señor la operó ahí en el retiro, enfrente del grupo. de todos. Y como digo yo, como Dios realmente me cayó, es que no iba a hablar de mí. Iba a hablar del poder de Él, de su misericordia. Así es. Y Vaya, mire, hermano entonces, Saúl, ya le contestaron ahí muy bien. Ya le contestaron exacto. muy bien. Y otra cosa, pues, pues en tantos años me han pasado diferentes cosas, pero realmente en todas, realmente es la formación de Dios en nuestras vidas. Y cuando veo el Así es. camino recorrido y lo vuelvo a escuchar a usted y digo yo, wow, cómo hemos crecido en años y en experiencia. No estamos Ujú. perfectos, pero hemos crecido, gracias a Dios. Y ese es el lado bueno. Y ahora en el Ese es el lado. ministerio, y digo esto con temor, ¿ve? A veces se me acercan hombres con problemas bien serios y yo tengo que decir en la cabeza, bueno, estoy sirviéndole a Dios y tengo que verlo profesionalmente, vea, ver cómo Sí, ayudarles. Y jóvenes, y digo yo, wow, Señor, solo tu misericordia nos puede sacar adelante. Por eso yo creo que qué bonito aprender a tener tiempo de oración, de intimidad con Dios, porque realmente yo le digo al Señor en oración, no puedo hacer una obra espiritual en la carne. Entonces sí. necesito, Señor, que tú te muevas y me des sabiduría, pero que tú te muevas en los corazones, convenciéndolos. Y, y gracias a Dios, hermano, solo ese comentario. Muy bonito, por cierto, de veras, muy bonito. Yo diciendo hermano Saúl y era hermano José Marín el que había hecho la pregunta, pero mire, ahí ya le contestaron, hermano José. Hermano Saúl, dígame, usted tiene la mano levantada ahorita. Amén, amén, pastor. Tengo dos preguntas. A ver, Uno, ¿cuál es la diferencia entre perfecto y eterno? Esa es una pregunta. La otra, digamos, podría ser esta pregunta. En mi punto de vista, yo creería
A mí nunca, donde yo me congrego ya he predicado una vez, pero si me invitaran a algún lugar y me decían, mire, va a predicar de esto, creería yo que no es ético, porque, o sea, algo están cubriendo o algo quieren dirigir, la verdad no, hablándolo así en, como le dijera, en nuestro idioma, no cuadra. Ese es mi punto de vista. Solo eso era, pastor. Ya. Ahora, déjeme contestarle primero la segunda. A veces tal vez puede ser de que cuando le dicen predique de esto es porque ellos no tienen valor de decirlo y están esperando que alguien de fuera lo diga sin problema. También puede ser eso. Amén, amén. Sí, ahí tiene razón. También puede ser eso, de que tal vez ellos no se hallan en valor o tal vez ya lo han explicado, pero quieren escuchar un punto de vista diferente. Entonces no hay que cerrarse en el sentido de que, vaya, supóngase por decirle algo, de que este pastor que le está invitando ve que usted en su vida espiritual hay cosas que hace bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Él puede decirle, mire hermano, ¿y por qué no nos predica acerca de eso? Pero puede ser porque ellos ven que usted lo hace bien y quieren que usted les enseñe a ellos. Entonces, eso también puede ser. Okay. Ahora, la diferencia que me decía la otra cuestión entre perfecto y eterno son cuestiones diferentes, porque perfecto tiene que ver con lo moral y eterno tiene que ver con la existencia que se tiene, de que hasta dónde existimos y todos son dos conceptos diferentes. No es perfecto. Perfecto, pastor, no es perfecto, es perfecto. Perpetuo. Dice la palabra de Dios perfecto, o sea, perpetuo. Ya le entendí, ya le entendí. Viene a ser casi lo mismo, son sinónimos, son sinónimos. Son sinónimos, ahí no hay mayor problema. No hay mayor problema. Amén. Veamos, ¿alguna última pregunta antes de mostrarles el tema de la próxima semana? ¿O todos estamos bien? Bueno, mire, de veras que ha sido un momento bien interesante, ¿va? Ha sido un momento bien interesante. Le diré, cuando yo pensé en este tema, dudé entre darlo o no, pero ya vi que ha servido más de lo que yo me imaginaba. Déjeme contarle cuál va a ser el tema para la próxima semana. Es mire, el pecado en Primera de Juan. La próxima semana vamos a hacer una repasada de la Primera de Juan, solo de esos 5 capítulos, y vamos a ver cómo se ocupa la palabra pecados y la palabra pecado en la Primera de Juan. Se va a sorprender de lo interesante que es ese juego de palabras que hace el apóstol Juan entre pecados y pecado. Todo solo en la Primera de Juan. Solo en la Primera de Juan. Así que ese va a ser el tema para la próxima semana. No me queda pues más que darle las gracias por habernos acompañado y vamos a orar para terminar. Más tarde pues el video va a estar subido para que ustedes lo puedan ver. Oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por los hermanos que se conectaron. También te suplicamos por los que van a ver este video posteriormente, que pueda servir de edificación para sus vidas. Guíanos por el camino recto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por su presencia y nos vemos a la próxima. Dios les bendiga. Gracias. Bendiciones. Gracias, pastor. Amén, Dios bendiga a todos. Amén, bendiciones.